la región rodeada de dictaduras militares. Raúl Alfonsín aparecía ahí como una esperanza para una nueva generación. Yo en ese momento escribía en revistas, escribía notas en revistas políticas o de actualidad, y al mismo tiempo estudiaba y escribía noticieros de radio a la noche que se leían a la mañana siguiente en la radio, o sea que era una experiencia con un pie en el periodismo y otro pie en los estudios de ciencia política. Eso fue el inicio, digamos, la prehistoria de esta historia. Lo cierto es que Alfonsín gana y es una sorpresa para todos. Nosotros yo me había sumado, no desde el radicalismo, sino desde grupos juveniles que adherían a la candidatura de Alfonsín, de orientación socialista, básicamente, algunos recién llegados del exilio y otros también que habían adherido a la candidatura de Alfonsín desde núcleos político-culturales. Y desde esos lugares fue que fuimos tributando con ideas a la campaña y nos encontramos con la sorpresa del triunfo de diciembre del 83. Hay que decir, ese triunfo significó, y eso es una palabra que seguramente a ustedes les resuene por la actualidad que tiene, una terra incógnita, un ingreso en la incertidumbre, un inicio de una etapa para la que no habían antecedentes. Alfonsín tenía detrás la experiencia democrática más reciente, 73-76, que fue la experiencia del tercer gobierno peronista en plena contexto de violencia, que terminó con el golpe del 24 de marzo, pero la experiencia de un gobierno no peronista y de un presidente no peronista y un presidente radical había que remitirse a 20 años atrás, el 63-66, con Arturo Illia, también en un contexto de proscripción. Y si quieren más atrás, la gran incertidumbre de que ningún presidente no peronista había podido gobernar y terminar su mandato. En este caso, Alfonsín arrancaba con un enorme interrogante, con una enorme esperanza, con una gran sorpresa, y con los equipos técnicos que lo habían acompañado durante la campaña, que se fueron agregando, que se fueron añadiendo, pero que también como experiencia de gestión tenían la más cercana, la de 20 años atrás, y era otro país, claramente. O sea que lo que suponía poner en marcha una gestión de gobierno con este gran signo de interrogante en el futuro, suponía también para Alfonsín un enorme desafío. Y es ahí donde Alfonsín empieza a convocar a uno y otro lado usinas de pensamiento, tanques de ideas, asesores personales que él fue recibiendo, acogiendo y colocando a su lado como proveedores de ideas y que pudieran acompañar también su gestión cotidiana. Es así como se conforman estos equipos, y en uno de esos equipos fue donde fui a parar yo con 22 años, compartiendo ese espacio con periodistas, algunos que venían del exilio, otros que trabajaban aquí y que también se habían sumado. No era un equipo con presencia orgánica de la Unión Cívica Radical, era un equipo estrictamente de asesoramiento presidencial, en el que había sociólogos, politólogos también, que algunos fueron llegando del exilio, entre ellos Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola, Pablo Giussani, periodista que estaba exiliado en Italia. Todos ellos fueron recibidos por Alfonsín, y a los que Alfonsín les propone empezar a trabajar con él una suerte de gabinete de ideas que lo acompañara de cerca. Y así fue como empezó la experiencia de lo que después se dio en llamar el Grupo Esmeralda, que bueno, esto ya es parte de la historia que vino después, pero ¿cuál era la función inicial? La función inicial era ayudar a pensar al presidente. Parece muy pueril o muy sencillo, pero era tremenda tarea, y lo que él necesitaba era un gabinete de ideas en el cual poder hacer catarsis, si se quiere, y confianza absoluta respecto de la reserva y de que no hubiera ahí intereses creados para colocar agendas propias, sino que era construir la agenda del presidente.
construir la agenda del presidente suponía para él también construir el presidente. Él tenía muy claro desde el principio que la figura presidencial era de alguna manera el andamiaje sobre el cual el sistema político institucional iba a poder perdurar y enfrentar exitosamente los enormes desafíos que iba a tener que enfrentar. De eso lo tenía claro, lo que no tenía ni idea era cuáles eran y el tamaño de las amenazas, de qué manera se iban a instalar en la escena y qué tipo de interpelaciones acuciantes le iban a generar. Pero lo que era al principio un equipo de ayuda, de pensamiento, con ideas, con contextos, con gabinetes de análisis que fueran siguiendo la agenda de la realidad, se fue convirtiendo con el tiempo también en algo de mayor influencia, porque lo cierto es que de esos brainstormings que se generaban en la interacción con él, fueron surgiendo agendas propias, líneas de pensamiento, y lo que terminó siendo también la propia agenda del discurso presidencial. O sea, el discurso presidencial se terminó convirtiendo en un objeto de trabajo y de tarea en sí mismo. Ya no el análisis, sino la construcción del discurso presidencial, lo cual fue haciendo más importante e influyente, a pesar nuestro, el lugar que tenía ese grupo y ese equipo. Y así fue como llegó también Carlos, que fue convocado fervorosamente por este compañero en la facultad, porque de alguna manera hacía falta también la presencia de una nueva generación ahí, que fuera planteando su propia agenda, ¿no? O sea, había un intercambio intergeneracional ahí que era restitutivo, era recomponer los vínculos entre la generación del exilio, la generación del desarraigo o de la proscripción, y la generación de una nueva camada de jóvenes que veníamos a la democracia flamantemente con la mayoría de edad, habiendo podido votar y además habiendo ganado las elecciones, lo cual ya era demasiado ambicioso como para poder enfrentarlo con las meras herramientas que ya teníamos. Había que construir herramientas nuevas, generar caminos nuevos, y todo esto Alfonsín de alguna manera lo fue receptando y reflejando también en sus discursos, ¿no? Esto como un contexto general, digamos, podemos seguir avanzando con qué significó esto concretamente en el año 84, 85, 86, 87, 88, 89, fueron etapas del gobierno de Alfonsín en las que este equipo de ideas, este equipo de discurso presidencial y de análisis fue teniendo distintos roles. Charlie, vos, Bueno, en mi caso no fue muy diferente, aunque con algunas particularidades, digamos, tenemos la misma edad, somos de la misma generación, empezamos juntos la facultad desde el primer año, lo compartimos. El año 82, ese acto de Alfonsín en la Federación de Vox, que era a unas pocas cuadras de nuestra facultad, nosotros estábamos ahí muy cerquita de la Federación de Vox, estábamos a unas 10, 12 cuadras, y la verdad que a mí me llamó mucho la atención ese primer acto, intenté entrar y no pude, también me llamó la atención que en un acto radical, si bien era un lugar pequeño, digamos, estaba abarrotada de gente, digamos, yo creo que eso ya mostraba de alguna manera, por lo menos la avidez que había, ¿no? En ese momento es equivalente al poder salir a correr de esta semana, digamos, era la posibilidad de ir a un acto político, tenía casi la misma característica, digamos, o sea, la gente desbordó el lugar, digamos, ¿no? Un lugar pequeño, pero desbordó el lugar. Y la verdad que me llamó mucho la atención, Alfonsín. Yo no, al contrario, no venía de una familia radical, venía de una familia peronista. Así todo, y también, como decía Fabián, muy signados por la década de violencia, digamos, que había significado el último gobierno peronista. Un tanto, si bien el hecho de estudiar ciencia política en 1981 era algo absolutamente fuera de lugar, digamos, o sea, era como estudiar ciencia ficción, digamos, o sea, yo creo que a mi padre, a mi viejo que iba a estudiar ciencia política, creo que hubiera preferido que me hubiera dedicado a cualquier otra cosa menos a eso, le parecía algo absolutamente
sin futuro. Y la verdad que si uno lo mira desde la mirada de hoy, digamos, en el año 81 dedicarse a la ciencia política no tenía una gran perspectiva, digamos. La guerra fue tremenda en términos generacionales, los amigos que estaban que fueron a la guerra, que volvieron, toda una generación, digamos, que prácticamente con 18, 19 años tuvo que enfrentarse a una guerra sin sentido, absolutamente, o sea, más que nada para justificar o para posponer el final de una dictadura militar, para ganar tiempo. Y todo eso obviamente nos fue formando, nos fue dando nos fue dando un formato a esos jóvenes que llegaban por primera vez a la democracia, sin mucha conciencia tampoco del momento histórico, tal vez, o por lo menos no muy conscientes de ese momento histórico, pero que rápidamente pudimos canalizar nuestras ansias de participación. Yo sí rápidamente me afilié al radicalismo y empecé a militar estudiantilmente en la universidad, cosa que era bastante difícil porque era una universidad privada y además de no práctica democrática se hacía bastante difícil. Y para cuando me toca, para cuando me convoca Fabián Bosover para el Grupo Esmeralda, yo ya hasta había hecho el servicio militar y todo, así que recién en el año 87, y fue una etapa muy, muy rara, digamos, de la transición democrática, porque ya ahí ya habían empezado a mostrar las cartas, los poderes fácticos, digamos, que hay en la Argentina, las dificultades, y cómo eso, digamos, va cercenando la política, la va acorralando, y la pone siempre a optar entre lo menos peor a veces, y bueno, eso fue una etapa difícil. Muy interesante el poder, digamos, prácticamente nuestros primeros trabajos profesionales fueron ahí arriba, digamos, una vara muy alta, digamos, el máximo nivel que uno puede esperar, digamos, cualquier politólogo, si le preguntan con quién quiere trabajar con un presidente, y bueno, y eso nos tocó y lo agradecemos y creo que lo supimos utilizar y supimos en su momento acercar algunas ideas, creo yo, mucho más Fabián que yo, digamos, porque tuvo mucho más tiempo.